Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema la segunda convocatoria para Asamblea Ejidal de formalidades simples. Esta clase de asamblea también es llamada o conocida como Asamblea General, Asamblea Ordinaria, Asamblea Extraordinaria, cuando surge por ahí algún asunto urgente, pero no obstante hay que respetar los tiempos de las convocatorias. O también por costumbre la celebran cada domingo de fin de mes o en su caso de inicio de mes. Por lo tanto también es conocida como Asamblea del Mes. De acuerdo al artículo 25, Ley Agraria, en su último párrafo, señala que las asambleas de formalidades simples serán legalmente válidas. Y ojo ahí, la ley agraria no condiciona la participación forzosa o la participación obligada por parte de los funcionarios de la Procuraduría Agraria para que esta clase de asambleas sean válidas, salvo situaciones muy especiales, por ejemplo, cuando se trata de asambleas que van a remover o van a destituir al comisariado y que éste no quiso convocar ni el Consejo de Vigilancia para tal fin de consultar si se quedan o son destituidos, entonces sí puede intervenir y debe intervenir la Procuraduría Agraria. Y la otra excepción es cuando definitivamente no quiere convocar el Consejo de Vigilancia después de que se han vencido los 3 años del plazo para el comisariado ejidal, o de plano no hay Consejo de Vigilancia. Ante esa situación sí está justificada la convocatoria por parte de la Procuraduría Agraria. Y nada más esas dos excepciones. De ahí en fuera no se necesita la intervención de la Procuraduría Agraria. Otro aspecto a considerar respecto a esta clase de asamblea, y lo estoy poniendo en contexto porque tiene que ver con la dichosa segunda convocatoria. Esta clase de asambleas no es necesario que queden inscritas en el RAN para su validez legal. Recordemos que el RAN es una dependencia registradora y nada más. Es decir, no es ninguna clase de autoridad para que determine si una asamblea es o no es válida. Y eso significa que, no obstante que no se inscriba en el RAN, la asamblea para cualquier trámite personal o ante autoridades sí puede ser válida. Desde luego, se recomienda que sí se inscriba en la medida de lo posible. Pero, por ejemplo, tenemos más de 9 meses que prácticamente todas las oficinas del RAN, del Registro Agrario Nacional, las delegaciones estatales, están cerradas. Entonces eso hace imposible que se inscriban las asambleas. Pero mientras tanto, legalmente siguen siendo válidas. Pues bien, ahora vamos directamente al tema que nos ocupa. La segunda convocatoria para asambleas ejidales simples. Es sumamente importante que la segunda convocatoria mantenga casi los mismos datos que la primera convocatoria y principalmente no cambiar el lugar donde fue anunciada la primera convocatoria, que siga siendo el mismo, que normalmente es el Salón Ejidal, la Casa Ejidal o algún pues espacio que se acostumbre en cada ejido, en cada comunidad. Al menos que sea extremadamente necesario o urgente, si se pudiera anunciar el cambio de lugar en la segunda convocatoria. Y me refiero pues de que si por cuestiones de la Secretaría de Salud prohíbe que se hagan en un espacio cerrado, pues primero está la salud y de modo que hay que acatar esa situación. De preferencia deben de firmar
los mismos integrantes del comisariado que firmaron la primera convocatoria, salvo situaciones especiales que si al secretario resultó sospechoso de COVID, pues ni hablar, se entiende que debe de firmar el suplente del secretario la segunda convocatoria. Y eso sí, por ningún motivo está permitido alterar el orden del día anunciado desde la primera convocatoria. No se pueden quitar temas, no se pueden agregar temas, porque eso sí sería un motivo de nulidad legal de dicha acta de asamblea, de hecho, junto con la convocatoria, desde luego, que de hecho la convocatoria es la que serviría como prueba para pedir la nulidad del acta de asamblea. Y respecto a los tiempos, para cuando se publica la segunda convocatoria, de acuerdo al último párrafo del artículo 25 de la Ley Agraria, la convocatoria no debe ser de menos de 7 días ni más de 30 días. Son días hábiles, cuentan sábados y domingos y días festivos. Y se cuenta a partir, esos días se cuentan a partir de la segunda, que se publica la segunda convocatoria. No menos de 7 días ni más de 30 días. Ese es el plazo que debe oscilar. Ya cada ejido, cada comunidad elige una cantidad exacta de días. Otra característica importantísima de la segunda convocatoria es que, y aquí viene lo delicado, cuando una asamblea de formalidades simple es anunciada por segunda convocatoria, será válida, estará legalmente instalada, legalmente constituida, con los ejidatarios y las ejidatarias que asistan. Eso es un riesgo, de hecho. Pues no se trata de los asuntos que establece la fracción 7 a la 14 del artículo 23. Esas fracciones son limitativas. Nada más son esos temas en específicos los que están prohibidos tratar en asambleas de formalidades simples, porque son esas fracciones de la 7 a la 14, son asuntos que forzosamente se deben de tratar en asambleas de formalidades especiales, pero de eso no estoy hablando. ¿Y por qué lo riesgoso de esto? Porque además, la misma ley agraria, en su artículo 23, en la última fracción, dice que la asamblea puede tratar cualquier otro asunto que esté en su reglamento interno. Eso pues abre la puerta para que literal cualquier asunto que se considere por parte del comisariado, el consejo de vigilancia o sus mismos ejidatarios que acuden regularmente a la asamblea pueda ser tratado, discutido y en su caso sometido a votación. Insisto, la palabra riesgosa clave es cualquier asunto. Y aquí viene lo determinante. Señala la misma ley agraria que los acuerdos que se tomen serán válidos, es decir, serán obligatorios, tanto para los presentes en la asamblea y que votaron a favor, obviamente, tanto para los disidentes. Los disidentes son los que votaron en contra, pero no fue mayoría de votos. Y ojo ahí, también para los ausentes. Si por cualquier motivo, justificado o no justificado, no asististe a la asamblea, si se tomó un acuerdo, es obligatorio que lo respetes. Ahí les va una ilustración. Los acuerdos de asamblea se toman por mayoría de votos. Si en un ejido, de acuerdo a su padrón, son 500 ejidatarios, entre ejidatarias y ejidatarios son 500, y a la asamblea por segunda convocatoria únicamente asisten 30 ejidatarios de la totalidad de esos 500, y someten un asunto a votación, y de esos 30 que asistieron, 16 votan a favor, significa que 16 ejidatarios obligan a los 500 ejidatarios
a las decisiones que se voten. Esa es la dichosa democracia que se ejerce en las asambleas ejidales y una consecuencia de la segunda convocatoria. En pocas palabras, 16 ejidatarios obligan a 500 en total a que se respeten los acuerdos que se toman. Esos 500 puede que la mayoría estén ausentes, puede que de los pocos que fueron o están ausentes o son disidentes, es decir, que si hubieran ido a la asamblea hubieran votado en contra y tal vez así consiga un voto mayoritario. Pero como democracia es 50 más 1 de los presentes, pues no queda otra más que obedecer, acatar, obligarse de acuerdo a los asuntos que se votaron a favor. Así las cosas, dentro de los requisitos que debe llevar el documento, que normalmente se imprime en hoja tamaño oficio y normalmente se redacta en computadora, auxiliado por la Procuraduría Agraria o alguien que ya conozca de esos temas, se imprime, se debe señalar como requisito obligatorio en el encabezado, en el primer renglón, segunda convocatoria. La palabra clave segunda es obligación que venga señalada. De ahí pues se remiten a los artículos de la ley agraria que regulan, que establecen el tema de la segunda convocatoria, el tema de la asamblea que requiere pues de esa segunda convocatoria. Enseguida debe señalarse que va dirigido a los integrantes del ejido o de la comunidad. Hay que especificar el nombre de la comunidad o el ejido, el municipio y el estado al que pertenezcan, haciéndose su aclaración en la convocatoria, sobre todo que va dirigido a los ejidatarios que gozan de sus derechos agrarios. En pocas palabras, si alguien está privado, si alguien está de sus derechos o alguien está castigado, pues ya lleva ciertas restricciones. Para que asistan a la asamblea, que se celebrará, muy importante, señalar el día, el mes y el año, así como el horario y el lugar, para llevar a cabo pues la sesión de su asamblea. Enseguida hay que especificar el orden del día. Recalco aquí su importancia, no debe ser alterado el orden del día. En otras palabras, debe ser igualito, con punto y coma, igualito al orden que viene estableciéndose desde la primera convocatoria. Porque si llegan a alterar el orden, aunque sea por una omisión, por un descuido, por un error humano, ya esa asamblea, esa convocatoria puede ser anulada por quien esté en desacuerdo. Dentro del orden del día está el pase de lista. Pero el pase de lista, como es segunda convocatoria, la asamblea se va a llevar a cabo con los que estén. Si están 30 ejidatarios de un total de 500 y es segunda convocatoria, se va a llevar a cabo la asamblea. Y ojo ahí, el pase de lista es más bien por aquello de que hay que cumplir con las obligaciones del ejido, porque si no asistes a la asamblea te vamos a multar, no tanto para completar el quórum. Y precisamente el segundo punto de orden del día, pero esa es mera formalidad, es verificar el quórum legal, es decir, cuántos están presentes. Pero también es más para darle esa formalidad a la asamblea, porque con los que estén se va a llevar a cabo la asamblea. Enseguida se elige al presidente, secretario y escrutadores que van a dirigir la asamblea. Le llaman mesa directiva. Y ojo ahí, no se confundan, no son el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal o del comisariado de bienes comunales. Estos cargos son nada más para efectos de esa asamblea. En cuanto concluye la asamblea, también se clausura la asamblea, también concluye el cargo. Y cuando no quieren participar los ejidatarios que conforman la asamblea, por costumbre se elige al comisario de ejidal para que ocupe dicho cargo. El presidente del comisario de ejidal va a ser el presidente de la asamblea. El secretario del comisario de ejidal va a ser el secretario de esa asamblea. Y seguramente el tesorero va a ser el escrutador. En el punto cuarto, que no debe de faltar, indispensable es especificar qué tema se va a tratar, qué tema se va a exponer, qué tema se va a debatir, qué asunto van a discutir, claro, dentro de un marco de respeto. Y en el quinto, y desde luego que ahí mismo como consecuencia se deduce que se somete a votación. En el quinto orden es asuntos generales. Ojo ahí, los asuntos generales no tienen que ser tan importantes,
porque si son importantes deben de venir especificados en la convocatoria. Luego en el punto 6, la clausura de la asamblea, y el punto 7, que se autoriza al comisariado a inscribir la asamblea en el RAN. Se recomienda que sí se haga, pero ya dije al comienzo, si por X o Y motivo es imposible o no se hizo, la asamblea aún así sigue siendo válida. La convocatoria pues también señala precisamente que es por un segundo llamado que la asamblea quedará legalmente instalada, es decir, será legalmente válida con los que asistan. Esto de acuerdo al artículo 26 de la ley agraria. Se le insiste en el llamado, en la convocatoria, que sean puntuales en su asistencia. Y el comisariado será responsable de que la cédula de la convocatoria quede fijada y se respete. Quede fijada en los lugares más públicos, en la tortillería, en el expendio de cerveza, en el billar, en la iglesia, en los postes, en la vía pública, en la puerta del salón o casa ejidal y cualquier otro lugar que sea estratégico por el tránsito de personas a pie sobre todo. Luego viene el lugar, de nueva cuenta, donde se elaboró la asamblea, que coincide con el nombre elegido, donde se elaboró la convocatoria, que coincide con el nombre elegido, la fecha en que se elaboró la convocatoria, para que se haga el conteo de que está dentro de los plazos que establece la ley. Enseguida el nombre del ejido, de sus integrantes, presidente, secretario y tesorero, propietarios por lo general, salvo situaciones especiales pueden firmar los suplentes, y el sello del ejido pues que convalida dicha convocatoria. Así las cosas, esos son los requisitos indispensables, esos son los efectos importantes que puede provocar una segunda convocatoria. Deja sus comentarios, deja tus preguntas, deja tus dudas aquí en este video para que resulte más enriquecedor quienes tengan la oportunidad de verlo. También compártelo, haz que llegue a la mayor cantidad de personas. Son tiempos de solidaridad, por eso se graban estos clase de video para que entre todos nos ayudemos. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de la segunda convocatoria, puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Nos vemos pues en el siguiente video.